Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3 en Can Yaman. Ese talentoso actor turco que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento. Vamos a analizar las últimas noticias, los rumores y los posibles escenarios que se barajando en torno a su vida personal y profesional. En particular, vamos a desentrar más menos a ese título que ha causado tanto revuelo. Can Yaman explota luchu copyright por nosotros, Abrul reconciliaciu superíndice 3N. Asu que rense para un viaje lleno de sorpresas, anulisis y por supuesto, mucho cotilleo del bueno. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarás un monto superíndice 3N y ademur formarás parte de esta maravillosa comunidad que hemos creado. Y si ya eres suscriptor, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora sin preámbulos, vamos a entrar en materia. Can Yaman, como saben, es un actor que ha alcanzado la fama internacional gracias a su participación superíndice 3N en exitosas series turcas como Erkenci Kuş y Dolunay. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad arrolladora lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno de masas. Sin embargo, la fama también copyright trae consigo mucha presión superíndice 3N y escrutinio público, y Can Yaman no ha sido ajeno a esto. En los últimos meses hemos visto CU superíndice 3 su nombre ha estado envuelto en diversas polu copyright micas, tanto a nivel profesional como personal. Desde rumores sobre supuestas exigencias en sus proyectos hasta especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, Can Yaman ha sido objeto de todo tipo de comentarios. Y precisamente uno de los temas que interu copyright ha despertado es su relación superíndice 3N con su expareja, la presentadora italiana Diletta Leotta. Como recordar Can y Diletta mantuvieron un romance muy tico que captó superíndice 3 la atención superíndice 3N de la prensa rosa de todo el mundo. Se les veo a felices, enamorados y compartiendo momentos especiales juntos. Incluso llegaron a comprometerse, lo que hizo pensar a muchos que estaban destinados a formar una familia. Sin embargo, de forma inesperada, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a sus seguidores con un sabor amargo en la boca. La ruptura entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un tema muy comentado en su momento. Se especularon muchas razones, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Algunos medios incluso apuntaron a que la diferencia de culturas y estilos de vida ha sido un factor determinante en su separación superíndice 3N. Pero lo cierto es que ninguno de los dos llegó superíndice 3 a dar una explicación superíndice 3N oficial y detallada sobre los motivos reales de su ruptura. Guardaron un silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. La prensa rosa, ávida de detalles jugosos, no dudó en inventar historias y exagerar situaciones, creando un circo mediático que afectó profundamente a ambos protagonistas. Desde entonces, tanto Can como Diletta han seguido caminos separados. Diletta ha continuado con su carrera como presentadora deportiva y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas. Can, por su parte, se ha enfocado en sus proyectos actorales y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ha intentado alejarse del foco mediático, centrándose en su trabajo y en su crecimiento personal. Sin embargo, la sombra de su relación con Diletta siempre ha estado presente, persiguiéndolo en cada entrevista y en cada evento público. Sin embargo, recientemente han surgido rumores que sugieren que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Y es AQU donde entra en juego ese título que mencionó copyright al principio. Can Yaman explota luchu copyright por nosotros, Abrul reconciliaciu superíndice 3N. Este título, que ha circulado por diferentes plataformas de redes sociales y foros de fans, hace referencia a unas supuestas declaraciones de Can Yaman en las que expresará su frustración superíndice 3N por la forma en que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Diletta y su arrepentimiento por no haber luchado lo suficiente por su amor. Según estas declaraciones, Can ha reconocido que cometieron errores y que ambos se dejaron llevar por el orgullo y la presión superíndice 3N medio tica.
Se rumorea que habría dicho algo así como, estaba ciego, dejé que el ruido externo nos separara. Ella era la mujer de mi vida y la dejé escapar. Una frase que, de ser cierta, revelaría un profundo arrepentimiento y un deseo latente de recuperar lo perdido. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman dijo esas palabras? ¿Existe la posibilidad de que se reconcilie con Diletta Leotta? Esta es la pregunta del millón, la que todos los fans se hacen y la que la prensa rosa intenta desesperadamente responder. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Can Yaman haya hecho esas declaraciones. La información superíndice 3N que circula en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N no proviene de fuentes oficiales y por lo tanto, debe ser tomada con cautela. Podrá tratarse simplemente de rumores o de interpretaciones erru superíndice 3 ni es de sus palabras. Podría ser una simple estrategia de marketing para generar expectación o incluso una invención completa de algún medio sensacionalista. En el mundo del espectáculo, todo es posible y nada es lo que parece. Sin embargo, esto no significa que una reconciliación superíndice 3N sea imposible. En el mundo del espectáculo, hemos visto muchas parejas que se han separado y luego han vuelto a estar juntas. El amor es un sentimiento complejo y a veces impredecible, y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. La historia está llena de ejemplos de parejas que, a pesar de las adversidades, han logrado superar sus diferencias y reencontrar el camino del amor. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Diletta son personas superíndice 3 venes y exitosas, con mucho que ofrecerse mutuamente. Si ambos estuvieron dispuestos a dejar atrás el pasado y a darse una nueva oportunidad, no hay razón superíndice 3N para que no puedan ser felices juntos. Los dos han madurado y aprendido de sus errores. Quizás ahora con una perspectiva diferente podrían construir una relación más sólida y duradera. Por supuesto, una reconciliación superíndice 3N no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, como la presión superíndice 3N mediática, las opiniones de sus familias y amigos, y sus propios miedos e inseguridades. Pero si realmente se aman y están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N, creo que podrán lograrlo. El camino estaría lleno de desafíos, pero el premio final valdría la pena. Personalmente creo que será maravilloso ver a Can y Diletta juntos de nuevo. Creo que acuan una linda pareja y que tenuan una química especial. Además, creo que ambos se merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Su conexión era innegable, se complementaban a la perfección y transmitían una energía positiva que contagiaba a todos. Pero al final, la decisión superíndice 3N estuvo en sus manos. Son ellos quienes deben decidir si quieren o no darse una nueva oportunidad. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión superíndice 3N que los haga felices. Debemos respetar su privacidad y apoyar cualquier decisión que tomen, sin juzgarlos ni presionarlos. Ahora bien, hablando de la posible explosión superíndice 3N de Can Yaman, creo que es importante analizar el contexto en el que se habrán producido esas supuestas declaraciones. Como dije antes, Can ha estado sometido a mucha presión superíndice 3N en los últimos meses. Su vida personal y profesional ha sido objeto de un intenso escrutinio público, lo que sin duda ha afectado su estado de con diéresis nimo. El acoso constante de los paparazzi, las críticas despiadadas en las redes sociales y las exigencias de su carrera profesional han creado un ambiente de estrés y ansiedad que ha afectado su bienestar emocional. Es posible que Can se haya sentido frustrado por la forma en que se han manejado algunos temas relacionados con su vida privada y que haya querido expresar su opinión superíndice 3N al respecto. También copyright N es posible que haya sentido la necesidad de defenderse de las críticas y los ataques que ha recibido. En un momento de vulnerabilidad, es comprensible que haya expresado sus sentimientos de forma impulsiva, aunque luego se haya arrepentido. En este sentido, creo que es importante ser comprensivos con Can y entender que es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. No podemos esperar que siempre sea perfecto y que siempre actúe de la forma en que nosotros queremos. Él también tiene derecho a equivocarse, a sentir dolor y a expresar sus emociones. También copyright N creo que es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Can tiene derecho a vivir su vida como quiera y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. El hecho de ser una figura pública no le quita su derecho a la intimidad.
En definitiva, creo que el tema de Kanyaman y su posible reconciliación superíndice 3n con Diletta Leotta es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa en el futuro. Pero mientras tanto podemos reflexionar sobre la importancia del amor, el perdón y las segundas oportunidades. Y sobre todo podemos aprender a respetar la vida privada de los demás y a no juzgar a las personas por sus errores pasados. Además, me gustaría añadir una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. A menudo, la prensa rosa se centra en el morbo y el sensacionalismo, sin tener en cuenta el daño que pueden causar a las personas involucradas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Los famosos también son personas y merecen ser tratados con respeto y consideración. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado las últimas noticias sobre Kanyaman, los rumores sobre su posible reconciliación superíndice 3n con Diletta Leotta y los posibles motivos de su supuesta explosión. En resumen, hemos visto que no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Kanyaman haya hecho las declaraciones que se le atribuyen, pero que una reconciliación superíndice 3n con Diletta Leotta no es imposible. También Copyright N hemos analizado el contexto en el que se habrán producido esas supuestas declaraciones y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Hemos explorado las diferentes perspectivas y hemos intentado ofrecer un análisis objetivo y equilibrado. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios y su feedback son muy importantes para mí. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman y Diletta Leotta deberán darse una nueva oportunidad? ¿Creen que es posible que se reconcilien? ¿Qué copyright piensan de la forma en que los medios de comunicación superíndice 3n han tratado este tema? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cómo ven esta situación. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para el resto de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n a crecer y a llegar a S personas. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, manténganse positivos y sigan soñando.